1974 se creaba la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, caracterizada por una enseñanza modular que sustituía a la enseñanza disciplinar. Este modelo fue gestado en San Luis Potosí por el doctor Ramón Villarreal Pérez, mientras se encontraba al frente de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este programa estaremos revisando la vida y obra del doctor Ramón Villarreal Pérez, su contribución a la ciencia mexicana y en especial su contribución al desarrollo de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en Trastornando el Universo, la fascinante aventura del conocimiento desde San Luis Potosí. El doctor Ramón Villarreal desarrolló buena parte de su formación profesional en los Estados Unidos. Mientras se encontraba al frente de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Washington, se presentó la oportunidad de presentar un nuevo proyecto educativo, la formación de una nueva universidad, y recupera parte de los apuntes acerca de estos planteamientos que había estado realizando desde hace tiempo y elabora lo que se conoce como el Proyecto Villarreal, que finalmente fuera conocido como Proyecto Xochimilco. Su esposa María Elena Carrillo nos cuenta algunos pormenores del encuentro que tuvo Ramón Villarreal con Guillermo Soberón, donde se planteó la posibilidad de crear una nueva universidad en México. Siendo de aquí de México, el doctor Soberón pues, tuvo mucho contacto con Ramón y un día le dijo, nosotros ya teníamos a nuestros hijos ya de universidad casi y estábamos con el pendiente de, pues yo me quería regresar a México, siempre uno, su tierra, sí, ¿verdad? Éramos extranjeros y dijo Soberón, pues mira, hay un proyecto de la universidad, de hacer más universidades. Y como él ya sabía que tenía experiencia en eso, dijo, tú serías un buen candidato. Todo esto en súper secreto. Uno ve las cosas como de otra manera, como más sencillas. Y luego, aparte de eso, no era nomás el hacer una universidad, era el estilo que Ramón tenía en la cabeza, que se le había metido. Sí, el modelo. Sí. El modelo, no el tradicional, sino otro modelo, para que los muchachos estudiaran y aprendieran. Creo que nomás en París había una universidad que tenía solamente no sé si medicina o alguna de esas, sí, pero todas era imposible y además costosísimo. Pero ya cuando ya llegó Ramón, él preparó mucho todo ese proyecto en Washington, ya sabiendo el doctor Horowitz que él tenía esas intenciones. Y el doctor Horowitz, fascinado también, en la carta donde dice, pues, todo lo que usted pensaba, y se me hacía una cosa maravillosa. Sí. Porque lo tradicional, pues, a fuerza tiene que cambiar algún tiempo. Sobre todo los muchachos. Tuvo una respuesta increíble. Muchachos que verdaderamente eran flojonazos en la universidad, que duraban años y años y años. Cuando vieron este proyecto, se acomodaron luego. Porque era una cosa más atractiva, más interesante. En ese tiempo estaba el licenciado Echevarría. El licenciado Echevarría, con perdón del licenciado que no está aquí, él no tenía idea. Como todos los políticos a veces no saben ni qué van a hacer cuando son presidentes, sí, y en determinados temas que no tienen ni idea. Digo que en 6 meses quería la universidad hecha y derecha. Imagínate, contratar médicos, contratar estudiantes cuantos, decirles el proyecto, hacer los módulos, todo fue, yo creo que ahí mi marido se acabó la vida, porque era además muchos problemas, porque fíjate que había sucedido lo del 68, sí, y había mucha gente que andaba buscando chamba, entonces vieron, haz de cuenta, la UAM como una puerta segura para entrar, sí. Y entraron, yo creo, me atrevo a decir que algunos
gentes que no eran exactamente con la misión de querer ayudar, sino a ver mi trampolín para ver a dónde. ¿Cómo sacaban ventaja? Exactamente. Y de eso mi marido era, no sé cómo me podía ser así, una persona, yo creo que porque se dedicó como a la ciencia y todo, Sí. yo pensó en la gente como es, pero bien que se puso bien vivo después ya, cuando ya empezó a ver las anomalías y todo. Y pues hizo muchas cosas allá entre ellos para ir limpiando un poquito y dejar los verdaderos personas que tenían ánimo de hacer ese proyecto. Estuvo un doctor brasileño que fue el rector de Brasilia, también un doctor colombiano que fue ministro en Colombia, el doctor, bueno, ¿Qué sería Piñeiro? el doctor, sí, Ferreira. Ferreira, sí, que después se quedó en la UPS en lugar de Sí, Horwitz, ¿no? sí. Lo bueno fue que se encontró con una persona ideal para que él pudiera hacer el proyecto, que fue el primer rector, que fue el arquitecto Ramírez Vázquez. Es una persona pues, muy linda y todo. Ramón le explicó con todos los detalles de cómo iba a ser la universidad y todo. Él seguramente la tradicional, pero no le pareció mal el cambio. Entonces dijo, doctor, puerta abierta. Usted haga lo que usted quiera, como a usted le parezca bien. Yo apruebo todo. Era imposible, más que imposible, hacer una universidad tan grande como era, en los terrenos como estaban, en 6 meses. Y en 6 meses todo. No nomás era el instrumento de a dónde iban a vivir, ni las aulas, ni nada, sino la gente que iba a entrar a los diferentes espacios que tenían y que quisieran también. Porque para el maestro, que ya está tradicionalmente acomodado a lo que es, coge tu libro, de aquí para acá lees y lo que sea. Aquí tú vas a estudiar y vas a hacer. ¿Qué módulos vamos a escoger? Como un estudio fue muy minucioso. Yo a veces decía, a mi marido como que le está fallando porque ¿cómo puede hacer eso? Pero esto se me hacía como imposible de que se pudiera hacer. El sistema modular, ¿no? El sistema modular. Cambiar toda una cosa. Sin embargo, él estaba muy satisfecho porque encontró mucho eco en muchachos. Y en muchachos que eran verdaderamente calamidades en las universidades que no querían. Muchos muchachos que sí estaban muy agradecidos con él. Inclusive en una de las reuniones que le hicieron a mi marido como de recuerdo cuando murió, uno de ellos se acercó y me dijo, ay señora, estamos tan contentos, tan agradecidos que el doctor nos cambió la vida. Estudiaron la carrera que querían y salieron adelante. Porque pues, no toda la gente tiene que seguir una cosa tan tradicional. Yo creo que tan lineal, todo así, todo igual, toda la vida. En todos los módulos que él tenía necesitaba gente especializada que supiera, que fuera a hacer una cosa bien. Si no era nada fácil, pero bueno, parece que funcionó. Sí. No sé qué tanto había funcionado. No. Anteproyecto se conoce como el documento Xochimilco. ¿Es el mismo? Es el mismo, de nomás que él no Xochimilco. quiso que sea el documento Villarreal. Dijo, yo quiero que sea el documento Xochimilco. Eso se Pasa encargó de abierta que... al tiempo. Y Sí, cada así vez es. abierta al tiempo. Sí, que fue la UAM. La UAM. Sí. En Cuba, reconocida por su gran calidad en la medicina, la enseñanza modular se reconoce como un gran aporte mexicano a la enseñanza superior. En la Universidad Autónoma Metropolitana he encontrado muchos aspectos positivos. Simplemente el haber aceptado este reto, embarcarme en una innovación educacional, porque eso es la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. La sola decisión de venir a estas instalaciones tan precarias habla de cosas positivas. Vivir esto da una sensación de inquietud por lo desconocido. No únicamente los estudiantes lo experimentan, también los docentes. Queremos que en Xochimilco la enseñanza no se centre solo en la universidad, sino también en la comunidad social, porque solo así incidiremos en el cambio de valores, tanto de los estudiantes como de los profesores. Para lograrlo, es indispensable el constante contacto con la realidad.
Al terminar sus estudios de medicina en la UNAM, se traslada a Estados Unidos a proseguir sus estudios en gastroenterología. Estos detalles nos lo relata María Elena Carrillo y el doctor Alejandro Cermeño nos platica algunos datos biográficos y de su formación. Nos fuimos y resulta que la beca de CONACYT, todavía me acuerdo, mandaron, él no, era como que decía una cosa y la hacía. Ajá. Y yo así soy yo igual. Entonces, casi como sin pensar. Llegamos allá a Chicago y nunca llegó la beca. Que porque él tenía dinero. Dijo, yo no soy Ramón Villarreal grande, yo soy Ramón Villarreal hijo y tengo de lo que yo trabajo. Entonces, pues ya metidos ahí, ¿qué hacemos? Yo tenía ya una niña, la más chiquita, me la llevé 3 meses. Estuvimos 6 meses a duras penas, porque él ya tenía compromisos y todo, con un doctor Ivy muy famoso en ese tiempo, que fue la... ¿Se acuerda de la...? Y se dedicaba mucho a aspectos de fisiología. De fisiología. Del tracto digestivo. Exactamente, cuando se recibió de médico. Después ya las especializaciones empezaban a usar mucho. Sí. Él estudió la cosa de gastroenterología, era gastroenterólogo. Y después de la gastroenterología, pues ahí en Salt Lake City también estuvimos, creo que 1 año y medio, 2 años. Y maravilloso, un doctor Davenport, Horacio Davenport, que era una eminencia, porque alguien le aconsejó, le dijo, mira, Harvard, él quería ir a Harvard, pero Harvard es el nombre, es mucho decir Harvard, pero esto es el mejor en esa materia que tú quieres estudiar. Equilibrio ácido básico, Davenport. Yo tengo el libro de El libro de Davenport, ay sí, porque también escribieron un libro, pero él contribuyó a hacer ese pequeño documento donde está todo lo de la fisiología y de eso. No sé. Yo tengo el libro de Davenport, a lo mejor ahí viene cuestión de revisar su contenido, ¿no? Sí. Del equilibrio ácido básico. Del equilibrio ácido básico. Sí, yo inclusive fui a ver ahí cómo tenía el gato ahí, pobre, todo amarrado con tubos y con cosas. Ramón Villarreal Pérez nació en San Luis Potosí el 3 de octubre de 1919 y falleció en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1987. Vivió 68 años. Obtuvo su título de médico cirujano y partero en 1944 por la UNAM y se posgraduó entre 1944 y 46 en Wisconsin como interno y como asistente de fisiólogo en Northwestern University Medical School y obtuvo su maestría en ciencias fisiológicas en la misma universidad. Entre 1947 y 55 fue jefe de gastroenterología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, fue profesor de prácticas de laboratorio de fisiología y farmacología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre 1950 y 51 fue fellow en ciencias, en ciencias clínicas, en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Fue becario internacional en fisiología en la Fundación Kellogg en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Utah entre 1952 y 54. Fue becario en la Universidad de Harvard para trabajos de investigación en el Departamento de Medicina y la Escuela de Medicina en 1953 a 55. Entre el año 1955 y 59 fue jefe del Departamento de Fisiología y Farmacología y Bioquímica y director de la Facultad de Medicina en la universidad. Y por supuesto, como fue director, fue parte del Consejo Directivo Universitario. Nací en un pueblo de Coahuila, se llama Matamoros, y es un pueblecito cercano a Torreón. Vivíamos, según dice mi certificado de nacimiento, en la calle de Pabellón, casa sin número. Hice estudios de posgrado en los Estados Unidos. Ahí me orienté fundamentalmente al campo de la fisiología. Me interesaban las ciencias básicas. Tal vez lo hice porque la forma en que se nos presentaba la medicina me parecía demasiado empírica. Quería interiorizarme en los aspectos científicos y me orienté hacia el estudio de la fisiología. Esa fue mi formación básica. Me interesé mucho por los trabajos de Claudio Bernard.
quien fue realmente el introductor del método científico en medicina. Estuve en las universidades de Harvard y de Chicago hasta 1955, año en el que regresé a México. Volví al país para ser profesor de fisiología en San Luis Potosí, con la idea de que la educación no fuera parcelada. Al poco tiempo me invitaron a dirigir la Escuela de Medicina y el Consejo Universitario me nombró director de la misma. Después de terminar su formación académica y trabajar en Estados Unidos, regresa a San Luis Potosí ante sugerencia del doctor Gustavo del Castillo, quien regresaba de la Universidad de Purdue a crear el Instituto de Física en la Universidad Potosina. Del Castillo convenció a Ramón Villarreal, que se encontraba en Madison, donde terminaba unos cursos de posgrado, después de haber estado en Harvard, de incorporarse a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A Villarreal se le encomendó el laboratorio de fisiología, pobremente montado, y se le construyeron instrumentos como fuentes de poder y cubas de electroforesis, entre otros, que le construyeron en el nuevo Departamento de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A decir de Gustavo del Castillo, Villarreal no encajaba en la Escuela de Medicina, que trabajaba con programas y planes anticuados. El potosino, doctor Efrén del Pozo, le ofreció trabajo en México y anunció su retiro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Manuel Nava lo convenció de que se quedara en la universidad y reorganizara la Escuela de Medicina, ofreciéndole el puesto de director, lo cual aceptó. En este periodo, comienza a gestar un nuevo diseño académico, impulsando la investigación y la educación en medicina. Elabora un ensayo sobre la situación de la enseñanza de la medicina y configura con Gustavo del Castillo el concepto de departamentos, creándose el Departamento de Fisiología y el Departamento de Física, que llevaría años después al proyecto modular de la UAM, Xochimilco. Entre el año 70 y 73 fue miembro de la Junta Editorial de la Revista Internacional de Medicina de Baltimore, y de 1974-78 se regresó a la Ciudad de México y fue el fundador y primer rector de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. O sea, después de haber hecho sus estudios en la Ciudad de México, sus especialidades en Estados Unidos, haber trabajado en esta facultad, en esta universidad, en esta facultad, regresó a Estados Unidos y todavía regresó a la Ciudad de México a fundar una universidad. Yo le guardo un gran afecto al doctor Villarreal y una enorme admiración, porque yo considero que él como director, el doctor Manuel Nava como rector, cambiaron el destino de la Facultad de Medicina. Ellos fueron los que realmente cambiaron el aspecto académico de la enseñanza de la medicina. Pero no solamente eso, Ramón Villarreal siguió preocupándose por esta Facultad de Medicina ya en su puesto en Washington. Gracias a él, por sugerencia de él y con el apoyo de la Fundación Kellogg, se formó el Departamento de Medicina de esta facultad. Y gracias a él, también con una asesoría que vino a darnos el doctor, el que era entonces jefe de morfología de Tufts University, se hizo el cambio de la enseñanza de la anatomía. Y también gracias a él tuvimos una asesoría de una persona experta en administración de hospitales y que aumentó el rendimiento del Hospital Central en el número de enfermos por cama y el tiempo para reducir la estancia en días y poder satisfacer las necesidades de la enseñanza clínica en una escuela cuyos grupos clínicos iban para arriba. Entonces, todo eso Ramón Villarreal lo hizo desde su puesto en la Organización Panamericana de la Salud. Por invitación del doctor Ramón Villarreal, me dediqué a la psiquiatría. Él me alentó para hacer los posgrados porque en aquel tiempo todavía no existía en México, en la UNAM, pero el doctor Ramón Villarreal, a muchos de los que fuimos la primera generación de internos del Hospital Central,
nos alentó para continuar estudios de posgrado fuera del país. Tuve la fortuna de tener una beca que por intermedio del doctor José Miguel Torre, la Organización Panamericana de la Salud, me dio para estudiar la enseñanza de la medicina en Chile, donde estuvimos allí un mes, en Perú, en Lima, y íbamos a ir a Argentina, pero hubo revueltas de aquellos tiempos del peronismo, pero el doctor Enrique Torre, Manuel Nava, Carlos Bárcena, toda esta generación tuvimos la oportunidad primero de estar en la Ciudad de México y luego asistir a otros centros para ver otro panorama de la medicina, pero la idea era formar maestros que a su vez viniésemos a trabajar en esta escuela. Nos da mucho gusto recordar todas estas memorias y creo de justicia el honrar a quienes nos pusieron las bases para otro tipo de enseñanza y sobre todo los valores del médico en su trabajo. Y comentábamos que el doctor Villarreal siempre fue muy discreto, nunca hizo alarde de todos sus cargos, y lo puede comentar el señor Carrillo, que a veces ni la esposa sabía de todos los honores que recibía el doctor Villarreal. Muchos de los aquí presentes pues nos tocó conocer, tener el gusto de conocer al doctor Villarreal. Hay aquí varios médicos mucho mayores que yo de edad, por eso les tocó echarse toda la carrera con el maestro Villarreal. A mí nomás me tocó de 55 a 59 porque soy menor que ellos, entonces sí tuve el gusto de conocerlo porque vivíamos en la misma calle. Curiosamente, don Ramón vivía en la calle Madero. Los que llegan al panorama, pues ahí es donde está ahorita el estacionamiento, y ahí puso su consultorio cuando vino a ejercer, a estar director de la escuela. Un tiempo tuvo un consultorio de gastroenterología. Después el maestro Ignacio Ramírez, cuando llegó a San Luis, ahí puso su consultorio de radiología en ese mismo lugar. En fin, yo tuve mucho la suerte de conocerlo y quiero señalar con toda precisión lo que decía el maestro Macías, que él fue verdaderamente muy importante en muchas cosas de nuestra escuela, pero recuerdo específicamente lo que hablaba de la fundación del Departamento de Medicina. Estábamos algunos todavía en el posgrado en los Estados Unidos, y él en alguna ocasión me tocó a mí que nos convocara a su casa en Bethesda, Maryland, para que fuéramos a platicar con él y también a cenar con él, ¿por qué no, verdad? Y veíamos el gran interés que tenía el doctor Villarreal para que, regresando a San Luis Potosí, nos integráramos al Departamento de Medicina para fortalecer pues la enseñanza dentro de esta escuela. Después nos tocó bueno, verlo ya cuando estaba en la Universidad Metropolitana. Afortunadamente tenemos la imagen en la sala de juntas de la escuela, tenemos un cuadro al óleo al maestro Villarreal en una pintura de Flora Martínez Bravo. Yo creo que es por eso que es tan importante una sesión como esta, en que vienen los chicos, los médicos más jóvenes, los estudiantes, a enterarse de quiénes fueron los que estuvieron antes, quiénes fueron los que estuvieron dando las clases y dándole un derrotero a esta facultad. Lo hizo don Ramón Villarreal junto con el maestro Nava, que siendo rector pues le dieron el verdadero empujón a que esta escuela pasara de una escuela muy tradicional a una escuela más tradicional, pero moderna y con una proyección hacia el futuro que hemos seguido llevando. A propósito del 140 aniversario de la facultad, se inauguró el sitio donde estamos en este momento, la Sala de Historia 1877. Esta está situada en el edificio B de nuestra facultad y progresivamente ha ido incrementándose su acervo. Se cuenta con equipo de época,
se cuenta con una serie de efigies, de retratos al pastel, de los médicos que fueron directores del Instituto Científico y Literario y todos los médicos que han sido rectores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También se tienen fotografías de época, incluyendo alguna de ellas donde podemos apreciar a distinguidos personajes que tuvieron que ver en la fundación de nuestra escuela, como es el doctor Gama, que fue durante su periodo como director del Instituto Científico y Literario en que se inaugura en el año de 1877 nuestra escuela, nuestra actual facultad. También podemos ver una serie de dispositivos para la enseñanza, piezas para el estudio de la anatomía, que recientemente fueron restauradas y que son de un gran valor incluso estético y de un gran valor histórico, y que incluso se trata de piezas firmadas. Estas fueron traídas a nuestra universidad por el año de 1894 aproximadamente. Son piezas traídas de París, directamente de Francia, que era la meca del conocimiento médico en esa época. A mediados de los años 50, durante el rectorado del doctor Manuel Nava, y siendo el director de la Escuela de Medicina, el doctor Villarreal, se logró hacer contacto con fundaciones internacionales muy importantes como Rockefeller y Kellogg's, lo que permitió la adquisición de la tecnología más apropiada para la enseñanza en ese momento. Obviamente se trata, decíamos de nuevo, de dispositivos costosos que sin el apoyo de las fundaciones hubiera sido prácticamente imposible conseguir. Consideramos nosotros que este periodo, de a partir de la mitad de los años 50 y muy probablemente hasta el año de 1965, es un periodo fundamental en nuestra escuela, porque se consolida la enseñanza, ya que es durante esta época donde se establecen los primeros profesores de tiempo completo en nuestra universidad, y un número muy importante de ellos, todos los profesores de tiempo completo, tuvieron oportunidad de continuar su preparación en centros de excelencia en los Estados Unidos gracias al apoyo de las fundaciones que acabamos de mencionar. El primer semestre de 1957 salía a la luz el número inaugural de Acta Científica Potosina. La revista significaba un paso en el camino a la difusión especializada del conocimiento científico, generado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que reflejaba el grado de madurez académica de sus recientes grupos de investigación, que trataban de consolidar un trabajo de investigación serio al interior de la universidad. Con su incorporación, en poco tiempo se comenzaron a cristalizar importantes trabajos de investigación, cuyo reflejo y carta de presentación sería el Acta Científica Potosina, dirigida por el doctor Ramón Villarreal. Se inicia la publicación de Acta Científica Potosina, considerando la urgente necesidad que existe en nuestra máxima casa de estudios de contar con una publicación que ofrezca a los investigadores de sus distintas dependencias una tribuna desde la cual puedan exponer los resultados obtenidos en sus trabajos experimentales, sus comentarios personales sobre los adelantos que se vayan efectuando en otros centros de investigación. En una palabra, pretende llenar un objetivo: ser el índice que marque las palpitaciones de nuestra universidad en materia científica, estimulando así el esfuerzo de sus investigadores. En esta publicación tendrán cabida trabajos relacionados con las diferentes ramas de la ciencia. Aparecerán estudios sobre ciencias biológicas, físico-matemáticas, químicas, etc. Habrá una sección dedicada a trabajos de investigación original, otra dedicada a la divulgación de toda idea científica,
una sección bibliográfica con resúmenes de artículos interesantes que hayan aparecido en las revistas especializadas que se reciban en la universidad o libros importantes que hayan venido a aumentar el caudal bibliográfico en materia científica de nuestra biblioteca. Por último, aparecerá una sección destinada a hacer una breve reseña de las actividades académicas científicas de la Universidad Potosina. Cada volumen de Acta Científica Potosina contará con unas 200 páginas que serán distribuidas en 2 fascículos. Hemos contado para esta empresa con la decidida colaboración del señor Dr. Manuel Nava Jr., rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien, atento siempre a los deseos de mejoramiento y a las necesidades crecientes de dicha institución, nos ha brindado su apoyo, tanto moral como material, para que esta idea cristalice. El esfuerzo que ahora se hace para dotar a la universidad de esta revista no lleva más finalidad que proporcionar a los interesados, profesores y estudiantes, un medio especializado de divulgación científica. Los trabajos que en ella se publiquen serán de la exclusiva responsabilidad de los autores, reservándose el consejo editorial el derecho a darles o no publicidad. Sin embargo, el grupo que publica Acta Científica Potosina sustenta en forma ampliamente liberal el criterio de que, en materia de investigación científica, nada hay definitivo. Lo que hoy es, mañana deja de serlo. Sin embargo, consideramos de suma utilidad dar a conocer los resultados que se vayan obteniendo, a efecto de marcar públicamente el paso de nuestra marcha en materia de investigación, ofreciendo a los estudiosos un testimonio de nuestras observaciones y experiencias, aunque, como todo lo que depende del hombre, admita cambios parciales o mutaciones definitivas. El año de 1959 se convertiría en un punto neurálgico que ponía en riesgo el avance académico que en materia de investigación se había logrado en pocos años. Con la muerte del doctor Manuel Nava, se originó un caos en la universidad que propició una pugna entre grupos. A decir también del doctor del Castillo, el estudiantado, que siempre había sido un opositor del gobierno, principalmente por sentir que éramos la única fuerza política que le podía hacer frente al régimen corrupto, tuvo que ceder por las presiones a que fuimos sujetos. La educación quedó en manos de la burocracia del gobierno, lo que acabó con lo poco que se había logrado. Ramón Villarreal se convirtió en blanco de ataques. Los investigadores que habían llegado inspirados a trabajar a San Luis con el doctor Nava, que encabezaba un movimiento positivo de renovación y trabajo académico, con el idealismo que lo representa, decidieron que era tiempo de dejar la universidad. Al terminar mi periodo como director de la Escuela de Medicina de San Luis Potosí, en 1959, la Organización Mundial de la Salud me invitó a trabajar como asesor de educación médica en los programas para América Latina, con sede en Washington. A lo largo de 15 años, Ramón Villarreal estuvo trabajando en el extranjero, en la Organización Mundial de la Salud. Regresa en 1974 para hacerse cargo de la creación de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que fue rector de 1974 a 1978. Ramón Villarreal muere en 1978, sus restos fueron depositados en el Templo del Carmen de la ciudad de San Luis Potosí, a la que estuvo ligado desde su infancia. Su legado sigue vigente en México y en particular en la actual Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.